Vamos a empezar el programa hablando de redes sociales, estos espacios digitales que, como decía al empezar el programa, se han convertido en lugares también relevantes, de resonancia, y que evidentemente están influyendo cada vez más en esta realidad que vivimos fuera de lo digital, en el offline, ¿no? Y que en ámbitos políticos evidentemente también ha creado una expectativa, concretamente respecto de movimientos sociales, marchas, protestas. La protesta o la marcha que hubo ayer ha tenido su propia lectura en estos espacios, en algunos casos positivamente, en otros casos negativamente, y eso obviamente es algo que queremos entender. Dicho sea de paso, no solamente pasa en el Perú, pasa en otros países del mundo y curiosamente también algunas cosas interesantes en nuestro país vecino de Chile. Así que de eso vamos a hablar con el decano de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur, con el señor Tito Castro. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Maite, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, gracias en verdad para hablar de este tema que siempre es interesante, pero que siempre lo hemos tocado de alguna manera vinculado con lo lúdico, con lo social, pero que cada vez más, en verdad, cobra ribetes muy relevantes porque está influyendo en nuestro comportamiento como ciudadanos y también políticamente. ¿Has tenido ocasión de ver cómo se ha ido leyendo la marcha de ayer, el antes, el durante y ahora el después? Sin duda, ¿no? Creo que al inicio, quiero decir, cuando recién se anuncia esto, se anuncia la llamada toma de Lima, que ya desde el nombre pues digamos, una figura, no sé, exagerada, ¿no? De un tipo de captura, ¿no? Ya hay una intencionalidad, hay también muchísima información que, digamos, se emite en las características de lo que se conoce como información viral, ¿no? Ajá. ¿Qué cosa es la información viral? Son dimes y diretes de algunas personas, algunas con mayor, digamos, capacidad de atención, de concitar atención que otras, por el tipo de mensaje que emiten, por el tono, ¿no? El tono exaltado, el tono apasionado, ¿no? O porque básicamente leen un poco lo que las personas en general están esperando escuchar y lo formulan en ese sentido, ¿no? Pero no es que sean realidades explícitas y comprobadas que pueden ser catalogadas como información veraz, ¿no? Todo lo contrario. Son informaciones parciales, sesgadas, arbitrarias, inventadas en mucho, y el grueso de muchos seguidores lo toma como cierto, ¿no? Y ese es un problema porque empieza a darse la viralización de conjeturas o de hechos que se dan por ciertos que en la práctica no lo son, ¿no? Exacto. Desde un lado, por ejemplo, del espectro político, en algunos casos, mira, desde los jefes de la policía, he escuchado a un jefe de la policía decir que desde Puno, la segunda ciudad más impactada por el terrorismo, vienen a tomar Lima. Entonces, claro, uno escucha y dice, él es un jefe de la policía que está diciendo que Puno es la segunda, pero Puno no fue la segunda ciudad. Creo que todos los peruanos manejamos y sabemos un poco por la experiencia que no fue la segunda, pero ya él, digamos, con esa ascendencia, esa autoridad, empieza a dejar una realidad viral que empieza a transformarse, ¿no? En el otro lado, en la orilla contraria es similar, ¿no? La que leí, por ejemplo, fue la prensa está comprada, ¿no? El gobierno ha destinado miles o millones de soles para que haya una sola versión, ¿no? Unicorde con respecto a la criminalización de esto, ¿no? A que nos van a... Y evidentemente no es así, ¿no? Porque la prensa va a tener diferentes posturas, pero nunca va a haber una, ¿no? Claro, y sobre ese tema, Tito, queremos compartir un video que también se ha viralizado, se ha utilizado también imágenes y videos de otros tiempos, de otra situación, y se la quiere hacer pasar como que eso es lo que ha sucedido ayer. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una marcha, vamos a compartir ese video, justamente, ¿no? Que se ha viralizado, que pareciese que esto sucedió ayer, y no, esto no sucedió ayer. Pero como bien has indicado, esto es de la marcha de enero. Pero como bien indicas, a veces hay personas... Bueno, vamos a escucharlo, a ver.
todito, miren, y esto se va al centro de Lima. Y se replica, ¿no? Acá lo importante es decir que esto es lo que técnicamente... Ahí vamos. Es lo que técnicamente se conoce como una noticia falsa, ¿no? Una fake news. Ahora, adicionalmente hay que decir que gracias a estos aparatitos todos potencialmente nos convertimos en creador de noticia, porque ahora, y obviamente lo comentamos antes, ahora hasta con la inteligencia artificial podemos hacer que una persona diga algo que no está diciendo. Le ponemos la imagen, le hacemos que mueva la boca, la voz, en fin, las posibilidades de confusión y de engaño son enormes, y ante eso, ¿cómo tendríamos que responder como ciudadanos responsables? Y obviamente, si tenemos un poquito de influencia, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Creo que mira, los países que tienen políticas expresas por el combate contra la fake news, lo que hacen es instalar educación desde el colegio y desde las universidades, ¿no? ¿Cómo reconoces, en principio, cómo reconoces la fake news o las noticias falsas, ¿no? Y en principio es el tono, ¿no? Hay un asunto muy claro con respecto, lo acabamos de ver en este video, ¿no? Uy, nos fregamos, ¿no? Uy, y de pronto el otro efecto además adicional, que es el de la repetición constante, claro, ¿no? Que ahora son así los famosos stories de Instagram. Y obviamente, digamos además que estas plataformas están hechas para que se replique 30 veces y le demos al mensaje, ¿no? Entonces favorece mucho esto, ¿no? Así es. Hace unos 10 años algunos teóricos alemanes hablan de la sociedad del loop, ¿no? Bueno, del loop permanente, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, los desarrollos tecnológicos hoy hacen que la terminal de información que tenemos en la mano, ¿no? Que es la mayoritaria, porque las últimas encuestas de Reuters, por ejemplo, Reuters Oxford, ya establecen que en el Perú, no estamos hablando solamente del mundo, ya en el Perú la fuente principal de información de las personas es la red, o la red de redes, ¿no? Y los espacios digitales. Los espacios digitales, o sea, no es la televisión, no es la radio, no es, obviamente, los medios impresos, son los dispositivos móviles en la mano, que en la mayoría son los teléfonos móviles, por donde vienen las fuentes fundamentales de información. La otra digamos, novedad alrededor de eso importante, es que todavía los medios profesionales siguen siendo las principales fuentes, y eso es una cosa importante, ¿no? Porque claro, el periodismo y la actividad de comunicación informativa está sometida a principios como la veracidad. O sea, si yo estoy afirmando algo, tengo que estar en capacidad de probar que es así. Pero lo que pasa en estos espacios es que al revés, lo que en verdad prolifera es la opinión. Peor aún, más que la opinión, son los supuestos, los sesgos, y entonces en verdad no hay forma de someter a principio de veracidad algo que es opinable, porque justamente es muy subjetivo. Pero ¿cómo evitamos esta situación? Por ejemplo, hay una idea interesante, vamos a hablar en el caso de Chile, por ejemplo, aquí, esta es una fake news del presidente Boric, no sé si lo conociste, que él mismo tuvo que decir que por favor no lo involucren con estos temas, ¿no? Estos eran supuestamente niños del Sename que él habría utilizado justamente para poder generar elementos de pena, un uso, digamos, humanitario velado, y no fue así. El mismo presidente Boric tuvo que aclarar que no eran niños huérfanos, no estaban vinculados con esta institución de protección, y obviamente es porque al propio presidente Boric le están quitando credibilidad. Ahora, esta foto no tendría el impacto que tiene si no fuese por este fenómeno que has indicado, que es la viralización. ¿Cómo se hace algo viral? ¿Cómo es que algo que era pequeñito en las redes sociales se convierte en tendencia o eventualmente está, como siguiendo la lógica que tú indicas, en un constante loop, en una repetición hasta el infinito? Sí. La condición principal de la viralización de un contenido o de una información, sea cierta o sea inventada, ¿no?, es que coincida con ciertas expectativas, ¿no? Y ahí es importante también decir que no necesariamente cualquier fake news va a pegar. Ajá, ¿no? Eso es importante. Sí, sino que los emisores de esto van leyendo más o menos cuál es un poco el espíritu de las cosas y
dan, como se dice, en el bull, ¿no? Tiran la noticia. Por ejemplo, sabemos, digamos, no es un misterio la popularidad del Congreso y de la presidenta, ¿no? y del gabinete, ¿no? Claro. A las justas llegan a 2 dígitos, o sea, están alrededor de 10, 12% de aceptación, lo cual significa que ya de por sí hay un clima particular, ¿no? Entonces, es el clima idóneo para que haya noticias que también en la jerga de las comunicaciones se conoce como de pánico moral. Importante. ¿No? Que uno puede soltar algo que va a propiciar que la gente se sienta en pánico y que se escale y que se incremente como bola de nieve, ¿no? Que va cayendo, ¿no? Entonces, pasó, por ejemplo, con el fenómeno de Trump, ¿no? Cuando hablamos de la viralización de las noticias y de la, digamos, expansión abrumadora de las fake news o noticias falsas en los entornos digitales, el punto de partida siempre es el momento en el que la movilización política de partidarios de Trump empiezan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen unas estrategias que tienen que ver con la identificación de enemigos comunes, grandes enemigos comunes, ¿no? Para el caso de Trump fueron los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes latinos o el criminal afroamericano, ¿no? Y también algo así como el Goliat contra quien uno se opone, la gran prensa, ¿no? Así construyó una narrativa y en función a eso, él sabe que la polarización en su país hace que haya mucha gente que lo percibe así, que lo toma así y entonces lo sigue, ¿no? y replica esa información. Y podemos llegar incluso al punto en que nos creemos verdades paralelas, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia pudimos ver cómo proliferaban estas noticias falsas sobre cosas que en verdad eran inimaginables, ¿no? En verdad, y había muchas personas que en verdad le prestaban no solo atención, sino que en efecto las creían, porque dentro de estos espacios también se genera este efecto de la cabina o de las burbujas. De las burbujas. Que inconscientemente la gente busca a gente que piensa como él o que le da la palmadita de estamos de acuerdo, ¿no? Hay, como tú dices, hay un efecto psicológico que, dicho sea de paso, también Elon Musk lo sabe mucho ahora en Twitter, se refuerza allí. Totalmente, ¿no? Yo creo que la época de la pandemia además fue un fenómeno... Por ejemplo, vamos a ver una imagen ahora del MINSA que está vinculada con esta fake news, que fue muy común en el tiempo de la pandemia, ¿no? Bueno, el MINSA indica, pues, ¿no?, que esto no es verdad, que había una nueva variante del COVID y que obviamente esto pues empezó a proliferar muchísimo. Como tú dices, es parte de este pánico moral que algunas personas interesadas en, digamos, meramente fastidiar, porque también hay verdad, hay que decirlo, hay de todo en las redes sociales, empiezan a distribuir, ¿no? Ahora, como decía, estas burbujas de opinión, Tito, que se refuerzan y que hacen que obviamente se produzca lo que has comentado en el caso de Trump, llevó, por ejemplo, a una situación como la del Capitolio. O sea, el Capitolio, la toma del Capitolio, que fue un fenómeno global, que obviamente todos recordamos y lo tenemos en la retina, se genera y se gesta en las redes sociales. ¿Cómo es el paso justamente del tuit al Capitolio? Y vamos a ver ahí los tweets también de eso, ¿no? Sí, adelante. Ahí está. Sí, dale. Mira, esto está en inglés, pero dice: no hay manera que las boletas por correo sean algo menos que sustancialmente fraudulentas. Claro, el mismo Trump se dedicó pues, justamente a darle el golpe al proceso electoral, ¿no? Sí. Pero mi pregunta era, ¿cómo hacemos para que justamente, o cómo se produce la salida del online al offline y pasa lo del Capitolio? Hay una toma, es una pregunta, digamos, fundamental la que haces, porque lo primero que tenemos que considerar es el cambio en cuanto a los entornos sociales en los que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad inmersa en mensajes mediáticos que llegan a través de múltiples canales y plataformas, ¿no? El tiempo que los seres humanos pasamos conectados es similar al tiempo en que dormimos. O sea, 6, 7 horas conectado permanentemente y no solamente a un terminal, sino a varios terminales al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya se habla de una inmersión en entornos donde vivimos realidades metaversales, como bien dice
Así es. Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Así es. Son realidades en paralelo, ¿no? Donde la tecnología nos ayuda a pensar en simulaciones de la realidad, ¿no? Te comentaba en un momento, hoy, por ejemplo, con mis hijos estuve jugando con una aplicación donde hacíamos fotos con un dinosaurio. O sea, Google tiene una aplicación que permite que haya un dinosaurio en el escenario y nos sacamos fotos con el dinosaurio en mi sala, en la sala de casa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo de lo que la tecnología es capaz de hacer y cómo vivimos inmersos en ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, cuando una sociedad entera, que está además en una situación de estrés, porque recordemos que la movilización de los partidarios de Trump se dio en un momento electoral, donde además estábamos todos saliendo de la crisis de la pandemia, ¿no? Había mucha incertidumbre, ¿no? La proliferación de mensajes catastróficos, apocalípticos, de que se iba a terminar la sociedad tal cual la conocían los estadounidenses, Claro. propicia que aquellos que tienen menos herramientas para discernir, ¿no? Porque tienen información más deficiente o porque en algún sentido tienen manejo de información un poco más sensible, ¿no? Que manejan información más sensible, como por ejemplo, qué sé yo, hay un grupo de extranjeros muy grande, también lo vivimos los peruanos, ¿no? Hay barrios tomados por extranjeros, ¿no? Y entonces se genera esto. Entonces, toda esa situación hace que en algún momento alguna situación sirva de catalizador para que se dé la acción. Claro, y esos catalizadores más bien los estás poniendo de manera clara, ¿no? Cuando en la realidad se generan crisis sociales, morales, es muy fácil que eso de alguna manera se convierta en una noticia falsa, pero digamos las cosas como son, que es aprovechada por personajes propios de estos entornos, ¿no? Están los odiadores o los llamados haters, están los trolls o estas personas que se dedican a fastidiar, sean de verdad o sean también pagados a través de software, los famosos robots o bots, ¿no? Y existen también estos influencers que ahora han aparecido, los influenciadores, que son personas que gracias justamente al uso adecuado y estratégico de esta viralización logran tener un nivel de prestigio, digamos, o de seguidores que les da un poder importante. Ese tema de los influencers también es muy relevante porque particularmente en TikTok, que es esta nueva plataforma, tienen un espacio muy relevante, ¿no? Ahí TikTok se ha convertido en la plataforma de los influencers que hablan de todo con una autoridad increíble y hay gente que les cree. Así es, porque hay una base, repito, de creencias morales ahí, atávicas, ¿no? Entonces, digamos, los porcentajes de personas que, digamos, tienen formación científica son marginales en las sociedades, en todas las sociedades, mucho menos en Europa, por supuesto. En América Latina es muy pequeño, es muy pequeño. Entonces, la gran mayoría, digamos, asienta sus bases de convicciones en su formación moral, general, tradicional, ¿no? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, el pensamiento mágico está muy presente. Así es, así es. ¿No? Y para cerrar, Tito, en Chile, el presidente Boric, justamente a raíz de estas noticias falsas, que dicho sea de paso lo han golpeado mucho en su popularidad, han decidido crear una comisión anti-fake. O sea, una comisión de expertos que va a asesorar al Poder Ejecutivo, en este caso a la ministra de Ciencia y Tecnología, para ver cuándo algo es falso y cuándo no es falso. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que sí debe haber una movilización ciudadana digamos, de las instituciones para cerrarle el paso a estas cosas, porque como bien has dicho, las plataformas, lo fue YouTube, ahora es TikTok o las dos, ¿no? Y también está Instagram, son plataformas en pleno ascenso, ¿no? Y si tú haces encuestas en la calle, ¿no? Yo a veces pregunto a cosas tan simples como quién es George Lucas o quién es Luke Skywalker, y las personas no tienen la menor referencia. Entonces, el tema es
que tiene que haber un compromiso institucional de alianzas entre instituciones de la sociedad civil, el gobierno y otras, por las cuales establecer en efecto vedurías de verificación de información. Así es. ¿No? Y para cerrar, evidentemente, cada uno de nosotros es responsable de lo que consume en estos espacios, ¿no? Creo que es importante el chequeo, el fast-checking y obviamente tener cuidado de saber a quién le estamos dando nuestro precioso tiempo y de atención en esos espacios. Así es. Muchas gracias, Tito, por este diálogo y como siempre ha sido muy instructivo porque en verdad cada vez más estos espacios se convierten en relevantes y como has dicho, en el metaverso. Hay otra realidad ahí que también nos está invadiendo. Gracias por la invitación. Bueno, esto ha sido una forma también de entender qué ha pasado en la marcha en esos espacios y después del corte volvemos con más. Así que no se vayan, es diálogo abierto.